¿Quién fue el profeta Joel? Joel fue uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea. Su nombre significa Jehová es Dios o el Señor es Dios. A diferencia de muchos otros profetas, la Biblia proporciona muy poca información personal sobre Joel, aparte de nombrar a su padre, Petuel. No se mencionan su lugar de nacimiento, su ocupación ni otros detalles biográficos. ¿Cuándo vivió Joel? ¿Hay consenso sobre la fecha de su ministerio? La datación del libro de Joel es una de las cuestiones más debatidas entre los eruditos bíblicos. No hay consenso. Las principales teorías lo sitúan en 3 periodos. Periodo preexílico, siglos 9-8 AC. Algunos lo ubican temprano, quizás durante el reinado de Joás, principios del siglo IX a.C., debido a la mención del templo y la ausencia de referencia a la monarquía. Periodo exílico, siglo VI a.C. menos probable, ya que el templo parece estar funcionando. Periodo postexílico, siglos V4 AC. Esta es la postura más ampliamente aceptada por muchos eruditos hoy en día. Argumentos incluyen la importancia del templo, la mención de ancianos como autoridad, la ausencia de un rey, la aparente familiaridad con otros textos proféticos, como Isaías y Ezequiel, y la preocupación por la diáspora. La fecha más probable dentro de este periodo sería alrededor del 400 AC. ¿Cuál es el significado del nombre Joel? El nombre Joel, en hebreo, es una teofonía que significa Jehová es Dios o el Señor es Dios. Este significado es fundamental para el mensaje del libro, que enfatiza la soberanía de Dios sobre la naturaleza y la historia, y la necesidad de reconocerlo como el único Dios verdadero. ¿A quién fue dirigido el mensaje de Joel? El mensaje de Joel fue dirigido principalmente al pueblo de Judá y Jerusalén. Aunque no se menciona explícitamente el reino del norte, Israel, el enfoque está claramente en la comunidad de Judá, particularmente en el contexto del templo y los ancianos de Jerusalén. ¿Cuál es el tema central del libro de Joel? El tema central del libro de Joel es el Día del Señor, o Día de Jehová. Este día es presentado como un evento inminente y terrible de juicio divino, pero también como un tiempo de restauración y bendición para aquellos que se arrepienten y buscan a Dios. El libro usa una calamidad inmediata, una plaga de langostas y una sequía, como una imagen y un presagio de este gran día. ¿Cómo se relaciona el Día del Señor con los eventos descritos en Joel? El libro de Joel utiliza una plaga de langostas sin precedentes y una severa sequía como una metáfora o un preludio del Día del Señor. Estos desastres naturales son interpretados por Joel no solo como calamidades, sino como una advertencia y una manifestación del juicio divino. Son un pequeño día del Señor que presagia el gran y terrible día que ha de venir. A través de ellos, Dios llama al arrepentimiento. ¿Qué desastre natural es central en la descripción de Joel? Una plaga de langostas masiva y devastadora es el desastre natural central que Joel describe vívidamente al comienzo de su profecía. La descripción de las langostas es tan detallada y aterradora que algunos intérpretes la han visto como un ejército invasor, aunque la mayoría concuerda en que es una descripción literal de un enjambre de langostas real. ¿Cómo describe Joel la plaga de langostas? Joel describe la plaga de langostas con un realismo espeluznante, personificándolas como un ejército invasor e invencible. Las llama oruga, saltón, revoltón y langosta, sugiriendo quizás diferentes etapas de su desarrollo o diferentes tipos de insectos, lo que multiplica el efecto devastador. Destruyen toda la vegetación, dejando la tierra desolada. Las describe como un pueblo poderoso y numeroso, con dientes de león, y su avance es imparable. ¿Qué relación tiene la sequía con la plaga de langostas en el libro? La sequía se presenta como un componente adicional del juicio divino, exacerbando los efectos de la plaga de langostas. Donde las langostas devoran la vegetación, la sequía impide cualquier recuperación, llevando a la tierra a una aridez total. Describe cómo las cosechas se han secado, los árboles se han marchitado, y los animales gimen por falta de pastos y agua, mostrando una desolación completa debido a la combinación de ambos desastres. ¿Cuál fue la reacción de la gente ante la calamidad, según Joel? La calamidad provocó una desesperación generalizada y un lamento profundo entre la gente. Joel insta a los sacerdotes, los labradores y los viñadores a lamentarse y llorar. La plaga y la sequía interrumpieron las ofrendas y libaciones en el templo, llevando a la desolación espiritual y material. Hay un llamado a la santificación de un ayuno y asamblea solemne. ¿Qué llamados hace Joel al pueblo de Judá en respuesta a la crisis? Ante la crisis, Joel hace un llamado urgente y apasionado al arrepentimiento nacional. Exhorta al pueblo a lamentarse y llorar.
Ayuno y asamblea solemne. Volverse a Jehová con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamentación. Rasgar los corazones y no los vestidos, enfatizando la sinceridad del arrepentimiento. Implorar misericordia a Dios. ¿Por qué es significativo el llamado a rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos? Esta frase es una exhortación poderosa a la sinceridad del arrepentimiento. En el antiguo cercano Oriente, rasgarse los vestidos era una señal externa y visible de dolor, luto o arrepentimiento. Sin embargo, Joel insiste en que la verdadera penitencia debe ir más allá de los gestos superficiales. Debe ser un cambio interno y profundo del corazón, una transformación genuina de la actitud y la voluntad hacia Dios. Sin este arrepentimiento interno, los rituales externos carecen de valor. ¿Qué promesas de restauración hace Dios después del arrepentimiento? Si el pueblo se arrepiente sinceramente, Dios promete una restauración asombrosa. Restauración de las cosechas y la abundancia, Dios enviará grano, vino nuevo y aceite para saciar al pueblo. Compensación por los años perdidos, Dios restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Lluvias tempranas y tardías, habrá abundancia de lluvia para la fertilidad de la tierra. Fin de la vergüenza, el pueblo ya no será avergonzado. Reconocimiento de la presencia de Dios, Israel sabrá que Dios está en medio de ellos. ¿Cómo describe Joel la venida del día del Señor en el capítulo 2? En el capítulo 2, la descripción del día del Señor trasciende la plaga de langostas, elevándose a una visión apocalíptica de un juicio divino universal. Se describe como un día de tinieblas y oscuridad, de nubes y densa niebla grande y espantoso. El sonido de la trompeta, los temblores en la tierra y los cielos, y la conmoción de las estrellas, indican la magnitud cósmica del evento. La gente que avanza en este día a menudo se interpreta como un ejército divino, más allá de las langostas, que representa la ira de Dios. ¿Qué evento futuro y escatológico predice Joel en relación con el día del Señor? Joel predice una efusión universal del Espíritu de Dios sobre toda carne. Hebreo 3. Este es uno de los pasajes más citados de Joel, especialmente en el Nuevo Testamento. No solo hombres y mujeres, sino también siervos y siervas, viejos y jóvenes, recibirán el Espíritu, profetizarán, tendrán sueños y visiones. Esto ocurrirá antes del día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué significa la promesa de que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne? Esta promesa es una de las profecías más significativas del Antiguo Testamento. Significa que el acceso al Espíritu de Dios no estará limitado a una élite, profetas, sacerdotes, reyes, ni a una edad o género específico. La bendición del Espíritu será universalmente accesible para todos los creyentes en la era mesiánica, democratizando la experiencia de la revelación divina y la comunión con Dios. Es un preludio a la nueva alianza. ¿Cómo se cumple la profecía de Joel 2 en el Nuevo Testamento? La profecía de Joel 2 se cumple de manera prominente en el día de Pentecostés, como se registra en Hechos 2. El apóstol Pedro cita directamente este pasaje de Joel para explicar la manifestación del Espíritu Santo sobre los discípulos en Jerusalén, con las lenguas de fuego, el hablar en otras lenguas y las profecías. Pedro declara que lo que estaban viendo era el cumplimiento de la profecía de Joel, inaugurando así la era del Espíritu y la Iglesia. ¿Qué señales cósmicas y celestiales acompañarán el día del Señor en Joel? Joel describe señales cósmicas y celestiales dramáticas que precederán el día del Señor. Prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. La luna en sangre. Estas señales enfatizan la magnitud cataclísmica del juicio divino y la alteración del orden natural. ¿Cuál es el papel de Sion/Jerusalén en el día del Señor, según Joel? En el día del Señor, Joel predice que en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación a pesar de los juicios. Sión, Jerusalén, sigue siendo el lugar central de la presencia de Dios y el refugio para los que invocan su nombre. Es el lugar donde Dios actuará para salvar a su pueblo, y donde los remanentes que Jehová llamare serán librados. ¿Qué se profetiza sobre las naciones en el capítulo 3 de Joel? El capítulo 3 se centra en el juicio de Dios sobre las naciones. Joel profetiza que Dios reunirá a todas las naciones en el valle de Josafat, que significa Jehová juzga o el juicio de Jehová, para juzgarlas por su trato hacia Israel. Se les acusa de haber dispersado al pueblo de Dios, dividido su tierra, tomado su oro y plata, y vendido a los hijos de Judá y Jerusalén como esclavos a los griegos.
¿Qué es el Valle de Josafat y por qué es significativo? El Valle de Josafat es un lugar simbólico, más que geográfico, aunque tradicionalmente se ha asociado con el Valle de Cedrón al este de Jerusalén. Su nombre, que significa Jehová juzga, lo convierte en el escenario apropiado para el juicio divino universal sobre las naciones. Representa el lugar donde la justicia de Dios se manifestará plenamente contra aquellos que han oprimido a su pueblo. ¿Cómo describe Joel el juicio de las naciones? El juicio de las naciones es descrito como una gran batalla en la que Dios mismo luchará contra ellas. Se les insta a forjar espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus hoces, invirtiendo la profecía de paz de Isaías y Miqueas, lo que subraya la inminencia y la seriedad del conflicto. Dios rugirá desde Sión y Judá, y las naciones serán cortadas como la mies madura. ¿Qué contraste se presenta entre el destino de las naciones y el de Judá? Se presenta un contraste marcado. Mientras que las naciones serán juzgadas y destruidas por sus crímenes contra Israel, Judá y Jerusalén serán purificadas y restauradas. El Señor será refugio para su pueblo, Judá florecerá con abundancia y Jerusalén será santa. Las naciones serán desolación para siempre, pero Judá permanecerá. ¿Qué promesas de bendición final hace Dios para Judá en el capítulo 3? Las promesas finales para Judá son de gran prosperidad y santidad. Abundancia sobrenatural, los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Restauración de la tierra, una fuente saldrá de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Santidad perpetua, Jerusalén será santa y extraños no volverán a pasar por ella. Presencia permanente de Dios, Jehová morará en Sión. Perdón del pecado, limpiaré la sangre de los que no había limpiado, refiriéndose a la eliminación de la culpa de la idolatría o de la sangre derramada. ¿Cuál es la estructura literaria del libro de Joel? El libro de Joel puede dividirse generalmente en 2 o 3 secciones principales. La descripción de la plaga de langostas y la sequía, y el llamado al arrepentimiento. Capítulo 2. La intensificación del día del Señor y la continuación del llamado al arrepentimiento, con una descripción de la manifestación de Dios y la promesa de restauración condicional. Capítulo 2. La respuesta de Dios a la restauración, la efusión del Espíritu, el juicio de las naciones y las bendiciones finales para Judá. Algunos ven la transición clave en 2, donde Dios responde a la súplica del pueblo. ¿Qué lenguaje figurado y poético utiliza Joel en su profecía? Joel es un maestro del lenguaje vívido y poético. Utiliza metáforas: las langostas como un ejército, el campo como un desierto. Personificación: la tierra y los árboles se lamentan, el sol y la luna se oscurecen. Hipérbole: la descripción de la destrucción total por las langostas y la magnitud del día del Señor. Imágenes sensoriales: sonido de las langostas, oscuridad y tinieblas, olor a putrefacción. Paralelismo: común en la poesía hebrea. ¿Cómo se compara la descripción de las langostas en Joel con otras plagas bíblicas? La descripción de las langostas en Joel es una de las más detalladas y vívidas de la Biblia. Aunque la plaga de langostas fue una de las 10 plagas de Egipto, la descripción de Joel va más allá, enfatizando no solo la destrucción material sino también el significado teológico como un precursor del juicio divino final. La fuerza y la organización de las langostas en Joel 2 son particularmente impresionantes, superando la descripción de Éxodo en su militarización y escala. ¿Qué papel juegan los sacerdotes en el llamado de Joel al arrepentimiento? Los sacerdotes tienen un papel crucial en el llamado al arrepentimiento. Se les insta a lamentarse, vestir de cilicio, ayunar y clamar a Jehová. Deben interceder entre el pórtico y el altar, pidiendo a Dios que perdone a su pueblo y no lo entregue al oprobio de las naciones. Esto subraya su responsabilidad de liderar al pueblo en la adoración y la penitencia, que se entiende por la restitución de los años que comió la oruga. Esta promesa es una manifestación de la gracia y el poder restaurador de Dios. No solo significa que Dios enviará nuevas cosechas, sino que de alguna manera compensará al pueblo por las pérdidas sufridas durante los años de la plaga. Puede ser una referencia a una productividad tan abundante que supere la miseria pasada, o incluso a una restauración del tiempo y las oportunidades perdidas. Es una promesa de redención y recuperación total. ¿Hay alguna referencia a la idolatría en el libro de Joel? A diferencia de muchos otros profetas que denuncian explícitamente la idolatría, el libro de Joel no contiene condenas directas o extensas contra la adoración de otros dioses.
Esto podría ser un indicio de su fecha postexílica, cuando el pueblo de Judá ya había aprendido la lección del exilio y se había alejado de la idolatría a gran escala. Sin embargo, la calamidad se presenta como un juicio por la falta de devoción y el pecado general, lo que implica una falla en su relación con el Dios verdadero. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre el mensaje de Joel y el de otros profetas menores? Similitude. Enfoque en el día del Señor, compartido con Sofonías, Amós, Abdías, etc. Llamado al arrepentimiento, un tema común en todos los profetas. Juicio de las naciones, también se encuentra en Amós, Abdías, Isaías, etc. Restauración y bendición futuras, una esperanza compartida por la mayoría de los profetas. Importancia de Jerusalén Sión, un tema recurrente. Diferencias. Énfasis único en las langostas. Aunque las plagas eran comunes, Joel las usa como el punto de partida y el presagio principal de su profecía. Profecía detallada de la efusión del Espíritu. Joel ofrece la visión más clara y completa de esta manifestación futura, que luego se cumple en Pentecostés. Falta de mención explícita de idolatría e injusticia social. A diferencia de Amós, Oseas o Miqueas, Joel no se enfoca en estas transgresiones sociales específicas, sino más bien en una falta general de arrepentimiento y una llamada a volverse a Dios. ¿Qué significa la frase forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces? Esta es una inversión deliberada de la famosa profecía de paz de Isaías 2 y Miqueas 4. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. En el contexto de Joel, esta inversión subraya la naturaleza de la guerra inminente en el día del Señor. No será un tiempo de paz, sino de juicio y conflicto, donde incluso las herramientas agrícolas se transformarán en armas para la batalla divina. Es un llamado a la preparación para la guerra escatológica. ¿Cómo se concibe la santidad de Jerusalén en Joel 3? La santidad de Jerusalén en Joel 3 y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella, significa que la ciudad será purificada y consagrada exclusivamente a Dios. No será profanada por la presencia de paganos o enemigos. Refleja la visión escatológica de una Jerusalén restaurada y glorificada, donde la presencia de Dios es ininterrumpida y su pueblo vive en seguridad y pureza. Es un símbolo de la nueva era mesiánica. ¿Qué importancia tiene el derramamiento de la lluvia temprana y tardía en la profecía de Joel? La lluvia temprana, otoño, para la siembra, y la lluvia tardía, primavera, para la maduración, eran cruciales para la agricultura en Israel. Promete su restauración, lo que simboliza la bendición divina y la recuperación de la fertilidad de la tierra. Más allá de lo agrícola, puede tener un significado espiritual. Algunos intérpretes ven la lluvia tardía como una metáfora para la efusión del Espíritu Santo en los últimos días, un concepto que resuena con la profecía de Pentecostés. ¿Se menciona algún rey o figura política en Joel? ¿Qué implicaciones tiene esto? No se menciona a ningún rey, gobernante o figura política específica en el libro de Joel. Esta ausencia es uno de los argumentos clave a favor de una fecha postexílica para el libro. Durante el periodo persa, Judá era una provincia gobernada por sacerdotes y ancianos, lo que se alinea con la importancia que Joel otorga a los sacerdotes y los ancianos. La autoridad principal parece residir en el templo y su liderazgo. ¿Cuál es el mensaje de esperanza en medio de las descripciones de juicio en Joel? A pesar de las aterradoras descripciones de juicio, el libro de Joel es fundamentalmente un mensaje de esperanza arraigado en la misericordia de Dios y en el arrepentimiento del pueblo. La esperanza se manifiesta en la promesa de restauración material, la promesa de la efusión del Espíritu, la promesa de salvación para aquellos que invocan el nombre del Señor, la bendición final y la presencia de Dios en Sión. La gracia de Dios es mayor que su ira. ¿Cómo se utiliza la trompeta en el libro de Joel? La trompeta, shofar, se utiliza de dos maneras principales en Joel. Para alertar y convocar al arrepentimiento dice tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Es un llamado urgente a la preparación espiritual y al ayuno solemne. Para anunciar el día del Señor la trompeta también suena como una señal del juicio divino inminente. En el contexto bíblico, el sonido de la trompeta a menudo precede la manifestación de Dios en juicio o salvación. ¿Qué nos enseña Joel sobre la soberanía de Dios? Joel enfatiza la soberanía absoluta de Dios sobre la naturaleza, la historia y las naciones. La plaga de langostas no es un evento aleatorio, sino un instrumento en la mano de Dios para disciplinar a su pueblo, mi ejército.
El día del Señor muestra el control de Dios sobre el tiempo y el destino final. Él juzga a las naciones y restaura a su pueblo. Nada está fuera de su control o propósito. ¿De qué manera Joel promueve una teología del arrepentimiento? Joel promueve una teología del arrepentimiento que es profunda y sincera. No es solo un cambio de comportamiento, sino un cambio de corazón. El arrepentimiento es la condición para la misericordia y la restauración divina. Subraya que Dios es clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, lo que proporciona la base para la esperanza en el arrepentimiento. ¿Cuál es la implicación de que Dios se duela del castigo? Esta frase se duele del castigo o se arrepiente del mal es una antropopatía, una forma de hablar de Dios en términos humanos para comunicar su carácter. Significa que Dios es misericordioso y no desea el juicio y la destrucción de su pueblo. Si hay un cambio en el corazón del pueblo, hay un cambio en la disposición de Dios, quien retira su juicio y extiende su gracia. Demuestra la compasión y la disposición de Dios para perdonar. ¿Qué importancia tiene el templo en el libro de Joel? El templo juega un papel central en la vida religiosa y la súplica del pueblo. La interrupción de las ofrendas y libaciones debido a la plaga es una señal de la desolación. El llamado al ayuno solemne se dirige al templo. La promesa de bendición final incluye una fuente que saldrá de la casa de Jehová. Esto sugiere una comunidad postexílica donde el templo era el centro de su identidad y adoración. ¿Cómo contribuye Joel al concepto de remanente en la Biblia? Aunque Joel no usa explícitamente el término remanente tan a menudo como otros profetas, su profecía implica este concepto. En Joel 2, se dice que en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, y en el remanente al cual Jehová habrá llamado. Esto sugiere que no todo Israel será salvo, sino un grupo selecto, aquellos que invocan el nombre del Señor y que Dios ha escogido. Este remanente es el portador de las promesas futuras. ¿Qué implicaciones tiene el universalismo de la profecía del Espíritu en Joel 2? La efusión del Espíritu sobre toda carne es revolucionaria. Rompe las barreras tradicionales. Edad, jóvenes y viejos. Género, hijos e hijas, siervos y siervas. Clase social, esclavos y libres. Nación. Aunque inicialmente para Israel, la aplicación en Pentecostés por Pedro muestra su alcance universal a todas las naciones. Esto prefigura la inclusión en la nueva alianza, donde todos los creyentes pueden tener una relación directa con Dios a través del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios en el juicio de las naciones en Joel 3? La justicia de Dios se manifiesta en el juicio de las naciones por su trato hacia el pueblo de Israel. Dios juzga sus acciones específicas, haber esparcido a su pueblo, dividido su tierra, y vendido a los hijos de Judá como esclavos. Dios los castiga con la retribución, haciendo que su iniquidad recaiga sobre sus propias cabezas. Esto subraya la lealtad de Dios a su pacto con Israel y su compromiso con la justicia. ¿Existe alguna disputa sobre la autoría de Joel? Generalmente, no hay una disputa significativa sobre la autoría de Joel, en el sentido de que el libro es atribuido al profeta Joel. La principal discusión académica no es sobre si Joel existió, sino sobre la fecha de su ministerio, lo que afecta la interpretación de su contexto histórico. ¿Qué temas escatológicos se encuentran en Joel? El libro de Joel es rico en temas escatológicos. El día del Señor, un día futuro de juicio y salvación. Señales cósmicas, oscurecimiento del sol y la luna, prodigios en el cielo y la tierra. La efusión del Espíritu Santo, una manifestación sobrenatural del Espíritu en los últimos días. La resurrección y el juicio final, aunque no explícitamente detallado como en Daniel o Apocalipsis, el juicio de las naciones y la redención del remanente apuntan a un final de los tiempos. La restauración de Israel, el regreso de la prosperidad y la bendición para Judá y Jerusalén. La santidad de Jerusalén, una visión de una ciudad purificada y habitada por Dios. ¿Qué es el Valle de Sittim en Joel 3 y su significado simbólico? El Valle de Sittim es un lugar en Transjordania, al este del Mar Muerto, conocido por su aridez. La profecía de que una fuente saldrá de la casa de Jehová y regará este valle árido es una imagen poderosa de la bendición sobrenatural de Dios. Simboliza la transformación de la desolación en fertilidad, la vida brotando en lugares inesperados, y la expansión de la bendición de Dios desde Jerusalén a los lugares más estériles. ¿Cómo puede aplicarse el mensaje de Joel a los creyentes hoy en día? El mensaje de Joel sigue siendo relevante hoy. La seriedad del pecado y el juicio divino nos recuerda que Dios es santo y justo, y que el pecado tiene consecuencias.
La necesidad del arrepentimiento genuino, un llamado a volverse a Dios de corazón, no solo con ritos externos. La misericordia y gracia de Dios, promesas de restauración y perdón para los que se arrepienten. La importancia del Espíritu Santo. La profecía cumplida de Pentecostés subraya la centralidad del Espíritu en la vida del creyente y la Iglesia. La esperanza escatológica, la promesa de un día futuro de juicio y salvación final, y la consumación del reino de Dios. El poder de la oración y el ayuno, como medios para buscar a Dios en tiempos de crisis. ¿Cuáles son las frases clave o más citadas del libro de Joel? Algunas de las frases clave y más citadas incluyen: lo que dejó la oruga, comió el saltón, y lo que dejó el saltón, comió el revoltón, y la langosta comió lo que quedó del revoltón. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Forjad espadas de vuestras rejas de arado, lanzas de vuestras hoces. ¿Qué lecciones morales y espirituales podemos extraer de la experiencia del pueblo de Judá en Joel? De la experiencia de Judá, podemos extraer varias lecciones. La importancia de la conciencia espiritual. El pueblo necesitaba reconocer la calamidad como un llamado de Dios al arrepentimiento, no solo como un desastre natural. La insuficiencia de la piedad externa, rasgarse los vestidos no era suficiente, se requería un cambio genuino del corazón. La fidelidad de Dios a pesar del pecado, aunque castiga, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar si su pueblo se arrepiente. El poder de la intercesión y la oración corporativa, los sacerdotes y el pueblo debían unirse en súplica. La esperanza en las promesas divinas, la fe en la palabra de Dios, que trae restauración más allá de lo imaginable, es fundamental. La preparación para el día del Señor, la vida debe vivirse en anticipación de la venida de Dios, ya sea en juicio o en bendición.